The world is ruled by codes. How to talk, laugh, dress, or be. And even about how to code. But if you want to create opportunities, you need to challenge all of these. The code says leave banking to bankers. We challenge that. Our bank was founded by outsiders, engineers thinking outside the bank, not here to protect a legacy, but to solve issues the others couldn't see. The code says bankers need suits. We challenge that. We wear what suits us best. What suits us is to think, manage, dare, and invest. And it turns out ties reduce the blood flow to your brain. The code says, do what everyone has done before. We challenge that. We work hard to be different. Otherwise, you'll be indifferent. The code says only pros can invest. We challenge that. We free you of the heavy fees. Teach you the tricks of the business. We simplify buying, selling, and make you sharp. So you can focus on opportunities. The code says online banks are shaky. We challenge that. We offer rock-solid Swiss stability, so you can rock with your money. The code says banks don't care. We challenge that. We love numbers! But we don't treat anyone like one. We become strong by making our clients stronger. And that's why we challenge the code. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de SwissQuote. Hoy con un webinar bastante especial porque tenemos a alguien en directo aquí con nosotros. Ahora veréis quién es, quien no haya leído todavía el contenido del webinar. Estamos aquí en directo desde Suiza. Vamos a conectar primero mi cámara para que me veáis. A quien le apetezca verme, a quien no lo puede desconectar, si no queréis verme. Vamos a ver si me veis. Perfecto, aquí estamos. Bueno, un saludo desde Suiza a todos. Desde la Feria Suiza ya estamos casi a menos grados negativos. Y bueno, como he dicho, tenemos un webinar bastante especial porque es la primera vez que hacemos un webinar con alguien en directo aquí que no sea yo, ¿no? El ponente. Así que está con nosotros Adrián Acuaro desde Argentina. Adrián, si te quieres asomar aquí a dar un saludo, está por aquí al lado nuestra. Aquí estamos. Ahí estamos. Hola. Bueno, Adrián va a estar hoy hablando con nosotros sobre los mercados 2023. Ahora le daré paso, me sustituirá en este espacio. Yo voy a presentar un poco SwissQuote. Adrián ha venido directamente desde Argentina para estar con nosotros, así que te lo agradecemos. Muchas gracias, Adrián. Gracias por la invitación. De nada. Hoy va a ser un webinar bastante interesante. Todos los años hacemos un webinar con las proyecciones de 2023, desde siempre como un empleado de SwissQuote, puede ser yo, puede ser alguien que analice los mercados. Y este año hemos decidido hacerlo con alguien, con un ponente, ¿no? De los que tenemos, ponente externo, como Adrián, que ya es parte de la familia de SwissQuote, podemos decir, porque está, como podéis ver, ahora voy a compartir la pantalla, pero él forma parte de nuestros show, ¿no? Que todos los días tenemos, Pulso de Mercado. Creo que ahora mismo veis la pantalla ya, ¿vale? Y como podéis ver, Adrián no solo está haciendo el webinar hoy, sino que hace una hora también ha publicado su vídeo en Pulso de Mercado, como podéis ver aquí, ¿vale? Así que, ¿y por qué menciono también el canal de SwissQuote? Porque es gratuito, todos los días tenemos vídeos, ¿vale? Que publicamos. Voy a compartiros el enlace, canal de SwissQuote en español. Los lunes, los miércoles y los viernes hablamos de mercado de divisas. Los martes hablamos de índices y de acciones. Y los jueves, como hoy, Adrián habla de materias primas y metales preciosos, ¿vale? Así que os animo a que hagáis clic simplemente aquí en suscribir y activar las notificaciones. Cada día va a llegar una notificación alrededor de la mañana de Latinoamérica, entre las 9 a las 12 de la mañana, dependiendo del país. Y ahí podéis ver. Dicen por aquí que no hay audio. ¿Me escucháis bien? Sara dice que no hay audio. Ah, ya listo. Ok, ¿me escucháis? Bueno, aprovecho ya que me he presentado yo. Adrián viene desde Argentina. Yo estoy aquí en Suiza. Estamos todos en Suiza. Quiero saber de dónde venís vosotros, todos los que estáis conectados. Ya sois bastantes. Y creo que con el paso del webinar más gente se va a ir conectando. Así que si tenéis un poquito de tiempo para usar el apartado de preguntas, porque este apartado de preguntas va a ser el mismo que después Adrián va a estar leyendo las preguntas y respondiendo las dudas que tengáis durante este webinar, ¿de acuerdo? Así que igual que Sara nos ha comentado si no había audio y que ya nos confirma que se escucha bien, os animo a que nos escribáis desde dónde venís y demás.
a ver qué país hoy es el que más nos sigue en Latinoamérica, o también España, ¿no? Que suele haber gente de España conectada. Así que bueno, yo mientras presento un poco Swissquote y os comparto aquí el enlace del canal de YouTube en español, voy a ir leyendo lo que vayáis escribiendo. Mira, por aquí el primero, un mexicano, Iván desde Cancún. Iván, en poco tiempo estamos por ahí, vamos a visitarte, porque en marzo vamos a... Dice Néstor que no se escucha, pero bueno, alguien no lo escucha, alguien sí escucha. Tenemos que ver aquí qué es lo que pasa. En teoría creo que debería estar bien, porque me estáis confirmando muchos y me estáis escribiendo de dónde venís. Bueno, por aquí nos saludáis desde Cancún, México. Ahí vamos a estar en unos 3 meses. Ya vamos a informar cuándo y el por qué. Un saludo a Abner desde Costa Rica, otro a Eduardo desde Costa Rica. ¿Qué más? Néstor nos dice que no se escucha. Néstor, confírmame si me escuchas ahora. Si no, prueba a reiniciar, porque la gente entiendo que me estáis confirmando que se escucha. Un saludo a Sara desde Sonora, México. Un saludo, Sara. Otro a Álvaro desde Rosario, Argentina. Mira, aquí tenemos un compatriota de Rosario. Como Messi, ¿no? Messi rosarino. Un saludo a Andrés desde Colombia. Otro a Brenda de Perú. Ignacio nos confirma que se escucha. Un saludo, Ignacio. Si no me equivoco, estás en Chile, ¿a que sí? Un saludo a Tatiana también. Tatiana desde Argentina, probablemente. William desde Guatemala. Ignacio desde Osorno, Chile. ¿Qué más? Santiago desde Zúrich, Suiza. Bueno, Santiago, si tomas el tren, en 2 horas estamos aquí esperándote en la cafetería de Swissquote, ¿no? Esperamos para tomar un café. Claro, esperamos aquí tomar un café o lo que sea, que ya es un poco tarde, ¿no? Un café ya a esta hora. Así que bueno, os animo a que sigáis participando. Uy, la cámara se ha quedado un poquillo ahí pillada, no se ve bien. Vamos a ver. Bueno, ahora se verá bien de nuevo. Muy bien, Karina desde Argentina. Bueno, muchos argentinos, esto me gusta, estáis aquí apoyando a vuestro compatriota, eso es bueno. Muy bien, bueno, yo voy a presentar de manera rápida Swissquote, ¿vale? Y no quito mucho tiempo, sobre todo para la presentación de Adrián. Como bien sabéis, el webinar de hoy es sobre las proyecciones de los mercados financieros para 2023 y para eso hemos traído a Adrián directo desde Argentina. Hubiera sido más económico traer a alguien desde Suiza, ¿no? Pero bueno, hemos hecho este esfuerzo. Bueno, antes de empezar el webinar, quiero que leáis este aviso legal que por regulación lo tengo que poner siempre. Los CFD y las divisas, sobre todo, mencionar esta parte, ¿no? Los CFD y las divisas son productos con apalancamiento. Operar con margen conlleva un elevado nivel de riesgo y las pérdidas pueden ser superiores a los depósitos. No es una práctica adecuada para todos los inversores, por lo que os debéis asegurar como traders, como operadores, entender bien todos los riesgos, ¿de acuerdo? Una vez pasado esta parte más legal, aquí tenéis bueno, un poco mi descripción. Soy el encargado de desarrollar el mercado latinoamericano para Swissquote. Aquí tenéis un poco bueno, lo que he hecho, lo que hago. Y sobre todo aquí tenéis mi email de contacto, ¿vale? Para quien necesite contactarme o tenga alguna duda, ahí tenéis mi email para lo que deseéis, ¿de acuerdo? Al final del webinar voy a dejar también el email de contacto, tanto el mío como el del Departamento de Latinoamérica, para que cualquier duda, pues ahí la resolvemos. Y bueno, Swissquote, ¿quién es? Swissquote es el banco digital número 1 en Suiza y uno de los bancos también más importantes de manera general. ¿Qué instrumentos ofrecemos? Pues ahí tenéis un resumen de lo que ofrecemos. Además de esto, en total tenemos más de 3 millones de productos, con lo cual os aconsejo que si no nos conocéis todavía, que echéis un ojo a la web y demás y podéis ver un poquito todo lo que ofrecemos. Y bueno, voy a continuar saludando por aquí porque estáis muy activos hoy. Un saludo, Manuel, desde Sevilla. Manuel, eres un fijo a todos los webinars. Muy lluvioso allí. Pues la verdad que sí, que tengo yo también mucha familia por allí, por Andalucía, y me están diciendo que lleváis como 2 semanas con lluvia, ¿no? No sé si es mejor la lluvia o los 0 grados de aquí, pero bueno, podemos hacer un cambio. No me importaría estar en Andalucía ahora mismo, la verdad. ¿Por qué operar con Swissquote? Bueno, ahí tenéis un poco los números que tenemos, resumen del reporte financiero de 2021. Aquí básicamente veis los números generales, ¿no? A mí me gusta hacer hincapié un poco en que hay más de medio millón de clientes activos en el mundo actualmente con Swissquote, que cada día abre la plataforma, ¿vale? Cada día abre la plataforma. Néstor me dice que no se escucha. Néstor, creo que debe ser tu computador, porque la gente en general sí que nos está escribiendo y nos escucha. Mira a ver si el volumen lo tienes desconectado, que a veces suele ser esto, ¿eh? Y lo digo en serio, que a veces pasa, no escucho, y luego está desconectado el audio. Mira a ver si es esto, ¿de acuerdo?
Emiliano nos saluda desde Argentina. Bueno, va ganando Argentina, ¿eh? Esto quizá puede ser una previsión de quién va a ganar el Mundial. Quizás, ¿no? Bueno, eso. A ver quién más nos saluda, desde qué países. Bueno, también la verdad que no queda ni España ni países latinoamericanos, nada más que Brasil, ¿no? Y Argentina. Entonces, no hay muchas más opciones. Aquí tenéis, bueno, como he dicho, un reporte, los números del reporte financiero de Swissquote. Ya en breve publicaremos el de 2022, así que estad atentos porque creo que vamos a batir récords nuevamente. Y como podéis ver, con las siglas SQN podéis seguir a Swissquote en la bolsa porque es una empresa que cotiza en bolsa desde el año 2000, ¿de acuerdo? Esto es importante a la hora de elegir un broker, que elijáis a alguien que haga sus cuentas públicas, que son transparentes, ¿vale? Hay muchos brokers que te dicen somos muy leales, muy transparentes y muy todo, pero luego no te enseñan realmente dónde invierten, qué hacen, no enseñan nada, dónde tienen sus cuentas, por ejemplo. Bueno, 26 años de experiencia en trading online, podéis operar con condiciones optimizadas y personalizadas, dependiendo del tipo de trading, volumen y demás. Y como he comentado, informes auditados y transparentes. Soporte en español y multilingüe. Tenemos aquí un equipo español que hoy Adrián ha conocido. Tenemos la confianza de, como he dicho, más de medio millón de traders. Y una de las grandes diferencias que tenemos con los brokers del mundo, a mí no me gusta mucho compararme, pero para explicar esto tengo que hacerlo, es que ofrecemos cuenta bancaria gratis a todos los clientes, cuenta bancaria gratis en Suiza. Es decir, cuando depositáis dinero en un banco, en un broker, perdón, os va a enviar una cuenta segregada del broker, una omnibus, como queréis llamarla, del propio broker en otro lugar, mientras que aquí vais a depositar en vuestra cuenta bancaria propia, a vuestro nombre, y nadie os controla lo que depositáis o lo que retiráis, ¿de acuerdo? Y bueno, como habéis visto, centro de aprendizaje con webinarios como este, seminarios e ebooks, liquidez global y ejecución precisa de órdenes. Swissquote, por regulación y también por idiosincrasia propia, emite todas las órdenes al mercado, ¿de acuerdo? Da igual el tamaño. Como he dicho, SQN para encontrarnos bueno, para ver la acción de Swissquote, ¿no? Ahora la voy a mostrar, a ver cómo está hoy. Yo no soy muy dudoso, yo siempre muestro la acción en todos los webinars, esté bajando, esté subiendo, pero en general la tendencia es alta, es alcista, ¿vale? De la acción de Swissquote, así que si fuera bajista seguramente no la mostraría, así que, pero como es buena tendencia la muestro. Si fuera bajista quizá tampoco trabajaría yo aquí. Así que, bueno, aquí tenéis, como podéis ver, las oficinas de Swissquote por el mundo. Siempre digo ¿no? que aquí en Latinoamérica todavía no tenemos una oficina física, pero en parte es también porque nos gusta tener representantes en cada país de Latinoamérica que sean potentes allí, que representen la marca Swissquote y no hacerle, digamos, una competencia cuando no es necesario, ¿no? Porque mejor tener gente local que desarrolla la marca, así que quien esté interesado en países que no desarrollamos, pues bienvenido soy de contactarme. Y bueno, para ir finalizando, Swissquote, como podéis ver, es socio de la UEFA, somos el banco patrocinador de la Europa League y de la Conference League. Como siempre digo, quien esté por Europa y quiera visitarnos, le damos entradas. Si quiere, tenemos entradas para todos los partidos, tickets, y sois bienvenidos, ¿de acuerdo? Si nos visitáis aquí en el banco, como Adrián está hoy visitándonos, y también pues, podéis ver algún partido si os apetece. Yo vine a buscar tickets para el partido de Argentina de mañana. No sé si Adrián me dice que viene a buscar tickets para el partido de Argentina, pero no patrocinamos la Copa del Mundo todavía. La próxima. Pero bueno, siento que te haya gastado el dinero en venir hasta Suiza para esto. La próxima lo haremos seguramente. Y bueno, como podéis ver, las plataformas de trading que tenemos, las más utilizadas del mundo, como MetaTrader 4 y 5, y la propia de Swissquote, que hoy vais a ver, Advanced Trader con TradingView integrado, ¿de acuerdo? Quien use TradingView sabrá que simplemente hay 2, 3, 5 indicadores máximos de manera gratuita, pero con la plataforma de Swissquote tenéis todos los indicadores de manera gratis, ¿vale? Y además ofrecemos plugins de manera gratuita como AutoChartis o Trading Central para quien le use el análisis técnico fundamental, lo puede instalar, son gratis, solamente nos lo pedí o lo damos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para ir finalizando, como bien sabéis, Swissquote es un banco crypto friendly, ¿no? Somos muy amigos de la cripto y tan amigos que hemos lanzado el primer banco en Europa que lanza un exchange. Lo hemos lanzado hace un par de meses, así que le interesa el mundo de la cripto y demás, que nos contacte, ¿de acuerdo? Eso sería todo. Aquí tenéis un resumen un poquito de todo lo que hemos hablado, que no haya comentado, pues que estamos regulados en Suiza por la FINMA, con el fondo de garantía más alto de la industria del Forex o productos apalancados, hasta 100.000 francos suizos, ¿vale? Tarjeta Mastercard, como he comentado. Y bueno, sería un poquito esto todo lo que tengo que comentar. Recordad que tenéis este apartado de preguntas. Ahora va a continuar Adrián. Aquí tenéis los emails de contacto. Al final del webinar los voy a dejar, ¿vale?
Y bueno, voy a saludar todavía a quien no nos haya saludado, porque yo no haya saludado todavía. Por aquí nos dice Abraham, un saludo desde Puebla, México, un saludo a Abraham, un saludo de una española en Suiza. Ah, qué bien, Judith, un saludo. Cuando quieran nos visitas. Aquí estamos, bienvenidos, todos los españoles latinoamericanos, bueno, quien quiera, del país que sea, aquí lo recibimos. Así que, Judith, cuando quieras, aquí estamos para recibirte, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a darle paso a lo más importante del webinar, que es Adrián. Yo ya he, como decimos los españoles, chupado demasiado la cámara. Ya le toca a Adrián, le voy a cambiar la silla. Así que bueno, lo único que os pido es que estéis muy activos en el apartado de preguntas. Adrián las va a ir leyendo y va a ir respondiendo mientras más haya. Si no, pues Adrián, invéntate alguna pregunta así, porque Claro. que parezca que la gente está activa. Que si no, parezca que hay preguntas. que si no nos vamos a quedar muy bien. Sí, Sí, sí. claro. Y yo voy a estar aquí también al lado suya para ayudarle. Pero ya me voy a ir, ¿no? Porque Pero bueno, aquí vamos a intentar hacerlo divertido, que sea menos. Va a estar aproximadamente una horita o así, ¿no? Más Que o luego menos. tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué sale después del webinar? Y bueno, saludos desde Bolivia, Alex. Bueno, pues continuar saludándonos y continuar haciéndonos preguntas a Adrián. Adrián, la presentación de él está justo aquí, después de la mía. Muy bien, proyección de los mercados financieros para 2023. Así que bueno, Adrián, te cedo la silla, Bueno. te cedo el trono. Y muchas gracias a todos por asistir. Dejamos a Adrián aquí sentado. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Y bueno, ahí a ver si se ve bien. Y acá estamos. Bueno, Vamos a quitar esto para que no te distraiga. Aquí, ahí está. Bueno. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar. Hoy es un día especial en Latinoamérica, sobre todo. Es un día festivo. En algunos países es un festivo puente. Así que bueno, hoy conversábamos con Jesús acerca de que, bueno, muchas personas no están dentro de su lugar, pero otros sí están. Y bueno, vemos que hay una buena audiencia. Así que, Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación y bueno, al margen de lo que les contó Jesús, vale la pena venir y conocer lo que es el mundo Swissquote, que es fantástico realmente. Pero bueno, lo que nos ocupa el día de hoy es la proyección de lo que viene en materia de mercados financieros para el año próximo. Y en verdad no podemos proyectar lo que viene sin ver lo que ha sucedido, de dónde venimos y ver qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos, porque, como dice la presentación, la invitación a este webinar, bueno, realmente estamos terminando un año muy difícil, más que difícil, muy particular, ¿sí? Que se inició con un problema a nivel global en la economía, que es la inflación que vamos a ver cómo ha ido evolucionando durante todo este año, pero al cual se sumó uno de los hechos más difíciles de digerir para la humanidad, que es este conflicto, esta guerra lamentable que todavía tiene lugar en Europa del Este y que, bueno, todavía no da lugar o no da indicios de finalizar. Pero venimos de mucho antes de estos dos acontecimientos de la inflación y de este conflicto con la pandemia y con el inicio de la pandemia ya por marzo de 2020, cuando, bueno, ustedes saben que los últimos días de febrero, primeros días de marzo de 2020, explotó ese virus que en principio afectaba a China y algunos países de Oriente, justamente llegó a Europa a fines de febrero de 2020 y se expandió a todo el mundo durante el mes de marzo. ¿Qué es lo que sucedió? Más allá de los costos sociales y humanos que ha tenido, que sobre eso, por supuesto, no podemos abundar en esta presentación, y sí lo que ha sucedido con los mercados y con la economía. En principio, a fines de marzo de 2020, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, estableció planes de estímulo a la economía. ¿Qué significa esto? Bueno, además del dinero que circula en la plaza, producto de la recaudación fiscal y todos los mecanismos que tiene para financiarse un Estado, la Fed inyectó dinero, ¿sí? En su momento con cuotas, si se quiere, más limitadas, de cifras enormes, por supuesto, 100, 150, 200 mil millones de dólares, hasta que el día
24 de marzo de 2020, cuando ya la pandemia estaba explotando, la Fed, el presidente de la Fed, el señor Powell, dijo, bueno, a partir de hoy, estímulo ilimitado. ¿Qué significa estímulo ilimitado? Que, bueno, todo lo que sucedió o todo lo que podría llegar a perjudicar la economía, esta pandemia, iba a estar garantizado, iba a estar cubierto por fondos de la Fed. Y esto fue como una especie de bomba en los mercados que venían cayendo muy fuerte. Vamos a verlo aquí en la bolsa puntualmente. Podemos ver, por ejemplo, el Standard & Poor's 500. Esto es medido en el gráfico semanal. Estamos viendo... ¿Has compartido la pantalla? Déjame que lo compruebo. Sí, a ver. Creo que sí, pero vamos a asegurarnos. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, ahí estamos. Bueno, fíjense lo que ha sucedido. En marzo de 2020 venía cayendo la bolsa en forma muy acelerada. En el medio, habría que buscarlo en el gráfico diario, había pequeños estímulos que llevaban a la bolsa a recuperar posiciones. Y fíjense que paradójicamente, cuando explota la pandemia a nivel mundial, cuando comienzan en verdad las víctimas, esos titulares que hablaban de 1.000, 2.000, 3.000 muertos por día, bueno, la bolsa parece haber encontrado un divorcio respecto a la economía porque ese anuncio de la Fed de estímulo ilimitado, bueno, generó una recuperación de la bolsa a partir de ese mes y fíjense que en muy poco tiempo, en agosto de 2020, ya había llegado a máximos históricos la bolsa, con las empresas prácticamente paralizadas, no todas, por supuesto, algunas empresas que se beneficiaron con la pandemia, ejemplo Netflix, otro tipo de compañías como Zoom, por ejemplo, todas las compañías que se dedicaban a dar servicios domiciliarios y también las compañías como Amazon o, en el caso de Latinoamérica, Mercado Libre, que se dedicaban a brindar servicios de entregas a domicilios de productos. ¿Y quiénes se vieron más perjudicados? Las líneas aéreas, las petroleras, con el petróleo mínimos históricos, que inclusive llegaron a estar en cotizaciones negativas, pero lo cierto es que esta cantidad de dinero que fue colocando la Fed le dio lugar a la bolsa a recuperar posiciones en muy pocas semanas, a punto tal que, insisto, en agosto, ya septiembre de 2020, llegó a máximos históricos. Claro, todo esto estuvo vinculado a las materias primas. Si vemos que, por ejemplo, o analizamos el petróleo, vamos a verlo aquí, el petróleo que, bueno, después llegó a máximos de 15 años, esto fue ya este año, en marzo de 2022, si lo miramos en 2020, vamos a verlo por acá, ahí, acá se inicia la pandemia y alguno recordará cuando el petróleo cotizó a menos $40, es decir, se producía el petróleo y quien lo producía tenía que pagar $40 para que su cliente se lo lleve. Claro, no había demanda de materias primas y eso hizo que el precio cayera por debajo de cero, algo que parece hoy imposible de que suceda y pasó hace 2 años y medio. Claro, duró muy poco todo esto, pero ¿eso qué hizo? Que el costo de las materias primas cayera a esos mínimos y eso tuvo una influencia decisiva en una deflación que se produjo en la economía. La economía, por supuesto, cayó en recesión, esto es un PBI, un Producto Bruto Interno, por debajo de cero. En esto ningún país pudo salvarse y estas materias primas llegaron a mínimos históricos. Volvemos a la otra presentación, ahí está. Pero claro, la bolsa comienza a buscar oportunidades ante estos estímulos de la Fed, cuando no se hablaba de inflación, no se hablaba de otra cosa que de la pandemia y de una duración de la misma totalmente indefinida. Hoy nos parece estar en otro mundo, ¿verdad? Porque pasaron, bueno, casi 3 años desde el inicio de ese evento, pero en ese momento nadie sabía cómo podía terminar esa historia. Y la bolsa, a partir de esa recuperación, también ve cómo la economía, a partir de estos planes de estímulo de la Fed,
empieza a recuperarse. No todo al mismo tiempo, porque lógicamente cuando algunos laboratorios en noviembre de 2020 anuncian que sus vacunas serán efectivas, ¿esto qué es lo que generó? Un alza de las acciones vinculadas a las líneas aéreas, previendo que comenzaban los vuelos a todos lados, como sucede hoy y como sucedía antes de la pandemia, pero también empiezan a caer las acciones que se habían beneficiado con el peor momento de la pandemia. Es decir, Netflix perdió usuarios, las redes sociales comenzaron a perder usuarios, las compañías de entrega a domicilio de productos empiezan a perder vuelo y se aprecian compañías como McDonald's, como Disney y las compañías vinculadas a centros comerciales. En Argentina tenemos una muy conocida que acapara prácticamente todos los centros comerciales y que se disparó a máximos históricos. Pero claro, estos planes de estímulo a la economía que en su momento dieron buenas oportunidades para la mayoría de los sectores, generó algo que estaba fuera del vocabulario de los inversores, que es la inflación. Durante mucho tiempo nadie se acordó de la inflación. Es más, el presidente Powell, el presidente de la Fed, Powell, en el simposio de Jackson Hole de agosto de 2020, que por supuesto se hizo en línea, hablaba de dejar deslizar la inflación por encima del objetivo del 2% al 2,5% a 3%. ¿Por qué? Bueno, porque durante muchos años no había habido inflación y lo que buscaba era compensar esa circunstancia con, bueno, una inyección de dinero y permitiendo que los precios de los bienes y servicios se apreciaran. Pero claro, ahí es donde comienza también a complicarse la situación de la inflación, dado que la Fed inyectó unos 120.000 millones de dólares por mes en la economía, buscando que se dinamice y que todos los sectores que se habían visto paralizados comenzaran a tener actividad normal nuevamente. Claro, estos 120.000 millones de dólares que dieron lugar a un consumo muy importante de todos los sectores y ante una oferta limitada, porque quien produce algo y lo ofrece al mercado tiene una capacidad de producción limitada y la demanda, que había caído a cero, se exacerbó. En ese momento, todos los consumidores, entre los cuales estamos todos los que estamos en esta sala, ¿qué hicimos? Salimos a comprar, a gastar el dinero que no habíamos podido gastar durante un año y medio y además quienes habían podido tener un dinero extra también salieron a gastarlo. Y eso que generó un nuevo fenómeno llamado dificultades en la cadena de suministros, es decir, la misma oferta pero con una demanda exacerbada. Y por supuesto esto, más el dinero circulante, generó una inflación de máximos de 40 años. Esto ya fue a fines de 2021, es decir, prácticamente 2 años después del inicio de la pandemia. ¿Qué es lo que hace la Fed en ese momento cuando dice, bueno, tengo una inflación en máximos de 40 años, se está acercando en ese momento, hablábamos del 6,5-7%, lejos de lo que sucedió en 2022, bueno, tengo que eliminar estos planes de estímulo y además tengo que comenzar a tocar la tasa de interés. Esa tasa de interés que se mantuvo durante muchísimo tiempo en cero, durante toda la presidencia del presidente Obama, durante parte de la presidencia del presidente Trump y que, bueno, durante la primera parte de la presidencia de Biden también estuvo en cero. La Fed tuvo que echar mano a aumentos de la tasa de interés en un ciclo que se inicia en marzo de 2022, cuando tímidamente aumenta un 0,5% su tasa y esto que da lugar a qué? A que la inflación siguiera subiendo, pero bueno, se esperaba a una velocidad menor a lo que lo había hecho en años anteriores. Claro, parar una inflación en máximos de 40 años, cuando no había inflación 2 años antes, bueno, sonaba utópico y era como de tener un camión cargado en movimiento. Era muy, muy difícil y efectivamente no lo logró.
De modo que lo que hizo fue eliminar los 120.000 millones de dólares que venía colocando, esto lo hizo en forma, digamos, pausada, en 3 o 4 meses, y nos encontramos ahora con un ciclo de aumento de tasa de interés y una falta de estímulo a la economía, lo cual tiene, por un lado, digamos, es una solución a la inflación, pero por otro lado, genera una expectativa de caída de la actividad económica. Y aparece algo que nadie esperaba un año antes, pero que sí se vio, digamos, más tangible desde el último trimestre de 2021, que es un conflicto que se venía generando, que venía siendo anunciado por las tropas de Rusia o por el gobierno de Moscú, que también el gobierno de Kiev venía anunciando y, bueno, finalmente y lamentablemente el 24 de febrero de 2022 se inicia esta guerra que todavía se mantiene y que no sabemos bien cómo termina. Nadie sabe cómo termina. Vamos a ver qué es lo que sucedió con los mercados y vamos a ver en este caso qué sucedió con las monedas principales. Vamos a ir a ver el euro, vamos a colocar euro-dólar, hacemos el análisis en vivo porque, bueno, esto uno lo tiene incorporado ya dentro de su vocabulario diario, así que no cuesta demasiado verlo. Y fíjense que aquí, a fines de febrero de 2022, se inicia este conflicto con el euro en 1.15, que era un precio, yo diría promedio, un pivot de lo que había sucedido en los años anteriores. Y a partir de ahí el euro comienza a caer en forma muy, muy veloz. Inclusive los indicadores técnicos que nos muestran cómo evolucionó esa moneda, bueno, llegó a mínimos de 20 años, cae muy fuerte el euro a partir de ese mes, lo mismo sucedió con la libra esterlina, lo mismo sucedió con otras monedas tal vez vinculadas a las materias primas, y fíjense que llega a un mínimo casi histórico, podríamos decir histórico, de 20 años, justamente los 20 años que tiene el euro como moneda nacional de la eurozona, a fines de septiembre de 2022. Y bueno, como contrapartida, ahora lo veremos en el texto, el petróleo, que es la materia prima base de todos los países, es, vamos a poner acá, oil, USD, a ver, ahora sí, muy bien. El petróleo llega a máximos de 15 años. Claro, ¿esto con qué tuvo que ver? Bueno, con que ambos países en el conflicto son productores de petróleo y naturalmente la oferta de esa materia prima, bueno, se vio totalmente disminuida. Eso afectó y sigue afectando, ahora mucho menos, los precios del combustible en Europa y en gran parte del mundo. Por eso también el gas natural está o llegó en su momento a máximos de 15 años. Y fíjense lo paradójico de esta situación. Veníamos de mínimos históricos en abril de 2020 a máximos de 15 años en febrero de 2022. Esto es lo que generó la gran volatilidad y el gran problema que la economía vivió y sigue viviendo en estos meses, bueno, derivado de que las materias primas en general, pero el petróleo en particular, se encuentran en estos niveles. Volvemos a la presentación. Ahora sí, Y, como dice el título, bueno, guerra de inflación, una combinación explosiva para la economía. Bien, ¿qué sucede entonces con las monedas? Dijimos que las monedas europeas comienzan a desplomarse y se dio un fenómeno pocas veces visto con el yen japonés. El yen es una de las monedas más sólidas del mundo, ¿sí? En lo personal, bueno, es una de las monedas que más me gusta para analizar porque junto con la libra esterlina es la más tradicional de las divisas líderes. El euro es una moneda sólida a punto tal que es la moneda de Alemania, de España, de Francia, de Italia, de Países Bajos, de Bélgica, de Portugal, y de países de primera línea, pero claro, tiene una historia más corta, pero el yen
es una moneda en la cual los inversores tienden a refugiarse, a resguardarse ante situaciones difíciles. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que llevamos todos en ese momento? Bueno, si tenemos al yen en una situación difícil, ¿qué va a pasar con el yen? Se va a apreciar. Y fíjense lo que sucedió con el yen. O sea, pasó todo lo contrario de lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Bueno, porque paralelamente a el inicio del ciclo de alza de tasa de interés de la Fed, lo que se aprecia es los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos funcionan o, digamos, operan en forma inversamente proporcional a su valor. Cuando un bono vale menos, su rendimiento vale más, es decir, para que alguien compre un bono, se tiene que ver interesado por ese bono, y para que eso suceda hay que pagar una tasa más importante, que no es la tasa de la Fed, es la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que no son los bonos o que no es la tasa del Banco Central de Estados Unidos, que es otra cosa. Al aumentar los rendimientos de los bonos, lo que sucede es que los activos seguros, como el yen japonés, en lugar de apreciarse por la situación planteada en Europa del Este, se depreció a mínimos de 34 años. Entonces, fíjense que, paradójicamente, con diferencia de 2 o 3 semanas, el euro, la libra esterlina y el yen japonés llegaron a mínimos prácticamente históricos en, bueno, el yen en 152, la libra esterlina en 1,0305, mínimo histórico, y el euro prácticamente en un mínimo histórico en 0,9530. Está intentando el yen ahora volver desde sus mínimos, lo está logrando porque, claro, al aumentar la tasa de interés de la Fed, que esto es lo que volvemos a la presentación, volvemos, ahí está, ¿verdad? Sí. Al aumentar la tasa de interés, los bonos comienzan a tomar mayor valor y los rendimientos caen. Pero, claro, la Fed lo que hizo fue aumentar la tasa de interés desde marzo y hasta el mes de noviembre, hasta el mes pasado, en un 0,75% en cada oportunidad, con lo cual la tasa pasó de ser 0 al 4% actual. ¿Qué es lo que viene? Vamos a verlo luego, porque aparentemente la Fed está anunciando una moderación en su política monetaria. Pero claro, venimos de monedas muy complicadas en su situación. El euro, la libra esterlina, el yen, en mínimos históricos. Podríamos mencionar también al dólar australiano, al dólar canadiense y a otras monedas, pero siempre nos basamos en las monedas más importantes, en las monedas mayores. No hablamos de franco suizo. El franco se mantuvo algo al margen de esta situación porque, bueno, paralelamente, después vamos a ver, el Banco de Suiza también aumentó su tasa de interés. Y la bolsa, que ahí está la gran explicación de qué es lo que pasa con los mercados cuando hay una crisis importante. Bueno, la bolsa que había llegado, decíamos antes, a un mínimo muy, muy importante en el inicio de la pandemia y que se había apreciado sin demasiados fundamentos. Tal vez los fundamentos vinieron a partir de 2021, porque bueno, ahí la economía sí dio señales de recuperación, pero no los había tenido hasta fines de 2020. Claro, cuando la Fed dice, bueno, tengo que comenzar a aumentar la tasa de interés, y esos 120.000 millones de dólares que venía colocando en la economía, no los coloco más. ¿Y la bolsa qué dice? Bueno, si la economía va mejor, a mí me parece muy bien, pero yo, ¿saben de qué vivo? De la liquidez, y no tengo más liquidez. Y si no hay liquidez, y las acciones se caen. Entonces, ahí es donde se ve más claro el divorcio entre la economía y el mercado financiero. A mejor situación de la economía, peor le fue al mercado financiero. Y fíjense cómo llega a mínimos, esto fue ahora, hace menos de 60 días, a mínimos de 2 años y medio la bolsa,
Bueno, es verdad que técnicamente ahí había un gap, un hueco de precios entre mínimos y máximos de noviembre de 2020, que uno dice, bueno, este gap no será cubierto, y sí fue cubierto, y llegó a un mínimo de 2 años y medio. Justamente cuando la Fed dice, bueno, voy a evaluar si no me conviene para evitar que la economía comience a caerse y el empleo, una variable que todavía tengo totalmente sana y sin fisuras, si no me conviene moderar la política monetaria. Y en eso estamos ahora. Y a partir de esos mínimos de octubre, la bolsa comienza a ganar posiciones porque se presume que la Fed va a moderar su política monetaria a partir del mes de diciembre. Así que volvemos a nuestra presentación. Ahora sí, y aparece el temor ¿a qué? A una recesión global. ¿Qué es una recesión? Un Producto Interno Bruto, depende de dónde se lo diga, PBI o PIB, por debajo de cero por más de 2 trimestres consecutivos. Y si bien Estados Unidos técnicamente ingresó en esta situación a mediados de 2020 y también ingresó en esta situación en 2022, bueno, nadie se tomó demasiado en serio esta segunda recesión técnica y lo que se espera es que la Fed, ante la situación de que efectivamente pueda producirse esta circunstancia, dice, bueno, voy a moderar mi política monetaria. ¿En qué va a consistir esa moderación? En bajar, en aumentar la tasa de interés, pero hacerlo a una velocidad menor, es decir, a moderar esos aumentos que del 0.75% van a bajar al 0.5% y al 0.25% en 2023. Entonces, vamos ahora sí a ver qué es lo que puede suceder con las monedas en 2023. Fíjense todo lo que tuvimos que ver para ver qué es lo que puede pasar con las monedas, con las materias primas y con los índices bursátiles. No nos atrevemos a hablar de todo el año 2023, es mucho tiempo. Fíjense que en 2020 nadie pensaba, por ejemplo, que el presidente Biden iba a ser el presidente electo en los Estados Unidos. El presidente Trump iba ganando las elecciones y las encuestas sin ninguna dificultad y la pandemia cambió todo el panorama político, geopolítico en Estados Unidos. Hasta ese momento el problema no era ni la inflación, ni la pandemia, ni la pospandemia, ni las dificultades en la cadena de suministros. El problema era el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. El problema era el conflicto entre China y Taiwán, pero nada se hablaba de Putin, ni de Ucrania, ni de una pandemia, ni de las vacunas, ni ninguna circunstancia como esa. Entonces, hablar de aquí un año, bueno, puede sonar bien, pero en verdad preferimos centrarnos en lo que puede pasar para los próximos meses. Esto es, digamos, hasta mayo, junio de 2023. Y en ese sentido, tenemos al euro, que es la moneda insignia del mercado de divisas, que va seguramente a tener una recuperación que ya está viviendo en los últimos tiempos. A ver si encontramos al euro por acá, euro dólar, y ¿dónde está? Acá está, acá lo encontramos. 1,1270 euro dólar o euro franco suizo, nos pregunta Miren Cowell. Vamos a ver, bueno, justamente ahí está la clave del mercado. ¿Por qué iniciamos el análisis con el euro? Y bueno, porque el euro es la moneda insignia del mercado de divisas. Ustedes dirán, bueno, pero yo opero con el dólar canadiense, a mí me gusta el par australiano yen, a mí me gusta el franco suizo frente al dólar neozelandés. Está perfecto, pero el mercado de divisas va detrás de lo que suceda con el euro. Y el objetivo de 1,1270 es mucho más fácil de describir de lo que parece. Mire, vamos a pasar al gráfico de día. A ver si lo encontramos. Día, acá está. Y fíjense lo que sucedió en el gráfico diario en el euro dólar. Ni se ve, ¿eh? Bien, va a costar inclusive para aquellos que no están familiarizados con el mercado. Hay acá un gap, un huequito. ¿Miren dónde finalizó el día 25 de febrero el mercado?
en 1.1271 y miren a dónde llegó el máximo del día 28, a 1.1217. ¿Sí? Ese huequito, que nadie lo ve, ¿eh? Hay que tener la vista un poquito avesada, ¿eh? Hay que estar acostumbrado. Tal vez el gráfico de 15 minutos, de 4 horas, pero nos llevaría mucho tiempo verlo hacia atrás, se puede ver. Pero ahí hay un hueco que se llama gap. Y ese gap, que es un espacio que hay entre la finalización de un día, que fue el viernes 25, y el inicio de la sesión del día 28 de febrero, esto coincidió por supuesto con la invasión de Rusia a Ucrania y demás, ese gap va a ser cubierto. ¿Qué quiere decir que va a ser cubierto? En el mercado de divisas no hay gaps, no hay huecos. Si hay un hueco, es cubierto. El precio tiene que volver sí o sí a 1.1270. ¿No me creen? Miren, les voy a mostrar, volvemos un instante hacia atrás. Esto es 2020, a ver si lo encontramos por acá. 2019, a ver si llegamos hasta 2017. 2017, acá, miren, ¿saben lo que pasó el 21 de abril de 2017? Ganó Emmanuel Macron en Francia. Había 4 partidos políticos que decían, si ganamos, desaparecemos del euro, y desaparecía el euro, por supuesto, y ganó Macron. ¿Sí? Y quedó un gap, el gap de Macron, ¿sí? En 1.0820, por ahí, 1.0710 a 1.0820, ahí está. Bueno, ¿saben cuándo fue cubierto esto? Y miren, cuando empezó la pandemia, y miren cómo llegó no, perdón, ahí no. A ver, acá, a ver, ¿dónde está? Ahí está. En el inicio de la pandemia, el 20 de marzo de 2020, y coincidió con el último mínimo que tuvo el euro en ese nivel, donde cubrió ese gap y nunca más volvió a estos niveles. Claro, volvió ahora, en los últimos meses, pero los gaps en el mercado de divisas siempre se cubren. No son acciones. Las acciones sí pueden dejar gaps. Las acciones son un mercado no continuo, no operan las 24 horas, pero las divisas sí. De manera que bajo esa premisa, bajo ese argumento que podría hasta considerarse demasiado básico, pero ustedes ven que nuestro análisis técnico es básico, porque entendemos que hay que operar en forma fácil, hay que hacerlo en forma sencilla. Esto no es fácil, pero es sencillo, que no es lo mismo. Y si uno tiene un sistema sencillo que cualquier persona lo pueda entender, es así como se gana en el mercado. Y fíjense que ese gap en 1.1270 no ha sido cubierto. Claro, ¿quién podía pensar que lo iba a cubrir el 27-28 de septiembre de 2022 cuando llegó a 0.9530 y se hablaba que se iba a 0.85, a 0.80? Ustedes ven que cuando algo sucede en los mercados, bueno, las crónicas del momento, a todos nos pasa que nos parece que ese precio se va a caer y nunca más va a volver a subir, o cuando algo sube nos parece que va a subir y nunca más va a bajar. Y sin embargo, eso por supuesto no pasa, y después de llegar a 0.95, miren dónde está ahora, 1.0540 y subiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Por lo menos 1.1270 para los próximos meses. Claro, ustedes dirán, bueno, entonces compro y me quedo esperando que llegue 1.1270. Bueno, eso dependerá, ¿verdad? ¿Tenemos el dinero para hacerlo? Bueno, puede que sí. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos la paciencia para hacerlo? Bueno, si tenemos todo eso, adelante, háganlo. Pero, bueno, no se olviden que además de los gaps, hay otros elementos que hay que tener en cuenta. El primero de ellos, miren lo que pasó, esto fue el martes, en 1.0590, línea de tendencia bajista en el gráfico semanal, y esta sí le va a costar pasar. Claro, si la pasa, se va a 1.1270, pero hay que ver si llega primero, si puede superarla ahora, en diciembre, enero. Pareciera que va a ser difícil, porque además tenemos a nuestro otro amigo, aliado, hermano de la vida, podríamos decir, ¿no? Es nuestro aliado fundamental en los mercados, y aquellos que nos conocen lo saben, que es nuestro amigo Fibonacci, Leonardo de Pisa, que fue quien dejó su serie de números, y miren con qué se topó el euro, con 2 columnas que le impidieron seguir subiendo esta semana, que fue el 38.2% de su baja, 1.2295, 1.23,
contra 0,9520, que fue el mínimo histórico que tocó hace muy poco tiempo, y también con esta línea de tendencia. ¿Esto qué significa? ¿Que si no pasa esta semana se cae? No, estamos hablando de acá varios meses. Con lo cual, lo que sí esperamos es que pueda haber una caída del euro en los próximos días, en las próximas semanas, y después, cuando la Fed efectivamente baje su tasa de interés, o por lo menos deje de aumentarla, cuando la crisis energética que muchos apuestan que se está terminando en Europa, no se ve demasiado, porque el precio del combustible acá está bastante caro, pese a que el petróleo está muy bajo, pero cuando todo eso pase, el euro sin ninguna duda va a ir a 1,1270. Pero insisto, ¿esto significa que tenemos que comprar y esperar? Bueno, si tenemos mucho dinero, mucho tiempo y no estamos muy apalancados, sí, claro, pero mire que puede volver acá abajo, mire que puede volver a 1 e inclusive más abajo, porque para esto están las líneas de tendencia, para confirmar que el euro está en tendencia bajista. Claro, no en el gráfico chiquito, en el que vemos todos los días, sino en los gráficos más importantes, en los semanales, donde todavía parece que le cuesta pasar por esta zona y probablemente signifique una caída importante del euro antes de encarar su próximo destino alcista. Claro, entonces diríamos, bueno, me olvido de las otras monedas y no me importa lo que pase con las otras monedas. No, por supuesto que no, porque también tenemos a la libra esterlina, una libra esterlina pobre que estuvo vapuleada, golpeada, que viene sufriendo los embates de, yo diría más que de los mercados de la política, ¿sí? Ya de 2016, 2015, cuando se inició el proceso del Brexit, un proceso que terminó con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, una salida caótica, conflictiva, que debió haberse puesto a consideración de la población porque pasaron 4 años entre la aprobación y la efectiva salida de las islas británicas de la Unión Europea, pero claro, la libra, que era la bella señora, ¿sí? O la señora más elegante del mercado de divisas, como así se la considera, bueno, pasó de ser digamos, el queen, ¿no? La reina de las monedas, de 1,50, 1,55, 1,60, bueno, a 1,20, 1,25, objetivo más modesto. Pero claro, además de eso, ¿qué sucedió? Bueno, aumentó el gas a máximos históricos, aumentó el petróleo a máximos de 15 años, se generó una crisis política en Reino Unido que determinó la salida de Boris Johnson de la primera magistratura de Reino Unido, que fue reemplazado por Liz Truss, duró un mes, pero ese corto mes que duró, bueno, generó un problema financiero gigantesco en su país que llevó a la libra esterlina a un mínimo histórico. A ver si encontramos a la libra. Bueno, no encontramos ninguna moneda, vamos a colocarla acá, estamos haciendo análisis en vivo, así que ahí está, bueno, ahí lo tenemos. Y fíjense a dónde llegó, pobre libra, mínimo histórico, 1,0305. Esto fue un domingo, 26 de septiembre de 2022, día difícil de olvidar para quienes habla, y a partir de ahí, miren lo que pasó, de 1,03 se fue al actual 1,22, 1,23. ¿Y ahora qué va a pasar? Y bueno, ¿qué va a pasar? Que va a seguir los pasos del euro. Muy probablemente la libra también le va a costar mucho superar acá FIBO de donde se mide y de donde cambiaron las tendencias, ¿sí? Y la tendencia actual cambió ahí, en 1,34. Y ahí va a ir nuevamente. Y por eso ahí en la presentación decimos 1,34, 1,36. Pero antes, claro, tiene que pasar por ahí, y no le va a ser fácil pasar por 1,24, 1,23, 80 puntualmente, es el 61,8% de toda esta baja que se extiende. ¿Desde cuándo? Desde el inicio del conflicto en Europa del Este, esto es a fines de febrero de 2022 hasta el mínimo de septiembre que acabamos de mencionar. Pero no tenemos muchas dudas de que va a volver a la zona de 1,34, 1,36, que es la misma zona que abarcaba la libra esterlina, que cotizaba la libra cuando se inició este problema, que abarcó todo este año, que tuvo 1000 avatares y que termina de la forma que lo estamos viendo. ¿Qué puede pasar tanto con el Banco Central Europeo como con el Banco de Inglaterra? Y bueno, la verdad es que no pueden hacer demasiado más que seguir aumentando la tasa de interés para evitar
una caída una escapada de la inflación, pero también tienen que moderar esos aumentos para evitar una caída decisiva de la actividad económica en sus respectivos bloques. De manera que me parece que estas dos monedas van detrás de lo que sucede con la Fed. Y el yen, el pobre yen, pobre no, no es tan pobre el yen, porque el yen es para mí la moneda más valorable del mundo, es la moneda que a mí más me inspira en el mercado. ¿Y por qué? Y bueno, porque es una moneda que representa la seguridad, la tranquilidad, y fíjense, el desempeño que siempre ha tenido el yen es siempre entre 105, 107, y miren dónde llegó, pobre, 152. Lo describimos antes, claro, aumentó el dólar ante el yen por los rendimientos de los bonos del tesoro, pero me parece que lo que viene ahora es un movimiento favorable al yen que lo va a llevar a la zona por lo menos de 115, es decir, ¿a dónde? Y desde donde salió, tal vez un poco menos todavía, en 110, yo me atrevería a hablar de 110 yenes por dólar para el año próximo. Ahí sí hay que extenderse en el tiempo, no podemos hablar de un yen en 110 de acá a 2 meses, naturalmente, pero sí para el próximo año. Sí entendemos que va a volver a la zona de 110. No es tan oportuno, si se quiere, trazar un FIBO a partir de todo este movimiento, si bien, bueno, FIBO nunca se equivoca, y ahí llegó al 50% del alza 115, 152, pero ya quebró una línea de tendencia alcista medida en el gráfico semanal. Ya los indicadores comienzan a apuntar muy a la baja en estas últimas semanas, y eso, más allá de que está muy volátil, no está lindo como siempre el yen, es una moneda que habitualmente mueve muy poco, es muy tranquila, y bueno, y ahora está muy, muy volátil, pero más allá de esas oscilaciones importantes, está para seguir creciendo el yen durante los próximos tiempos. Y el franco suizo. Vamos a ver qué está sucediendo con el franco. El franco tiene una particularidad, y es que tal vez es más refugio todavía que el yen, ¿sí? Es una moneda que, bueno, ustedes saben que cuando se habla de pares de divisas, cualquier plataforma que uno abra, por primera vez se va a encontrar con el euro dólar, con la libra dólar, con el dólar yen y con el dólar franco suizo. Esos son los pares medios, los pares principales de monedas. El franco suizo es tal vez de la que menos se habla, porque el franco tradicionalmente estuvo muy atado al euro. No me quiero extender en cuestiones del pasado, pero en 2015 hubo un problema importante con el franco cuando el Banco Nacional de Suiza desancló al franco suizo del euro, que costaba entre 1,20 y 1,25, y el franco se apreció de inmediato. Tal vez lo podemos ver acá, ahí está, una apreciación que parece muy poquito, pero fueron 3.000 y algo de puntos, y eso generó un descalabro en los mercados. A partir de ahí, el franco quedó un poquito relegado en el análisis de corto plazo. Pero fíjense lo que sucede en el gráfico semanal. En el gráfico semanal ya se forma un doble techo en la temporalidad mencionada, y el precio está quebrando esta línea de tendencia alcista, que podría generar además una apreciación importante. Por eso en esta presentación hablamos de una probable llegada del franco a 0,80, algo que no le gusta a Suiza, tener un franco tan apreciado, porque claro, ¿a quién le vende Suiza sus productos con un franco tan caro? Y le cuesta mucho, ¿sí? Suiza tiene mucho valor agregado, entonces no le conviene tener una moneda tan alta, y fue entonces cuando actuó en 2015 en 0,70, bueno, ahora, o en 2011, cuando llegó a 0,70 y desancló al franco suizo del euro para volver a 0,75 en 2015. Pero, en mi opinión, si no hay intervenciones por parte del Banco Nacional de Suiza, es altamente probable que vuelva a la zona de 0,80, cotiza ahora mismo 0,9370, y es altamente probable que lo haga. Por otra parte, el Banco Nacional de Suiza, una entidad que se mantuvo al margen de cualquier aumento o disminución de tasa de interés en las últimas décadas,
por primera vez, y después de tener una tasa negativa, la tasa LIBOR, del 0.75% negativa, la llevó al 0.5% positiva. O sea que hoy, ¿sí? Hoy la tasa del franco suizo es positiva. Pese a todo esto, el franco no pudo ganarle demasiado al dólar, pero sí lo viene haciendo desde que, volvimos a los gráficos, desde que el Banco de Suiza aumentó la tasa de interés primero al 0.25 y después al 0.5%. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con las materias primas ahora. Pasamos a las materias primas. Ahí estamos. Petróleo. Llegó al máximo de 15 años y ahora cae a mínimo de un año. Claro, ¿qué pasó en el medio? Bueno, primero la guerra en Ucrania y un máximo de $125. Hablamos siempre de los futuros del West Texas. Siempre tomamos la medición de West Texas. El Brent, el de Mar del Norte, está un poquito más caro siempre que el West Texas. Cuando se acercan mucho esos precios significa que algo anda mal en el mercado del petróleo, bueno, y tuvimos esa circunstancia hace poco tiempo. Pero ahora comienza a alejarse de esas dos puntas y llega a mínimos de un año hace muy poquito. ¿Por qué? Bueno, claro, porque lo que hay ahora es un nuevo brote de coronavirus, lamentablemente, en China, y China anunció una serie de restricciones a la circulación que generaron, desde dominio público, protestas masivas en las principales ciudades de ese país. Ante estas circunstancias, bueno, China dijo, bueno, si hay tanto lío, eliminemos algunas medidas de restricción, pero claro, el problema del petróleo, ¿cuál es? Que se mueve en torno a las expectativas de demanda a futuro. Si se paralizan las ciudades de China, que es el primer importador de petróleo del mundo, bueno, el petróleo cae, como cayó en los últimos tiempos. Si la economía global se estabiliza, es probable que se acerque a los 90, 95 dólares, pero va a ser muy difícil que supere los 100 dólares. Vamos a ver nuevamente en los gráficos cómo se está moviendo el petróleo, a ver si lo encontramos ahora. Bueno, no sé por qué todo lo que busco no lo encuentro, están siempre otros activos, ahora sí. A ver, ahí está, bueno, muy bien. Acá está. Bueno, 71, y 71, claro, es el mínimo del año, y hoy está llegando, mínimos de 27 de diciembre, prácticamente de un año, en estas últimas horas. ¿Volverá a 124, volverá a 127? Y a mí me parece que no. Lo que sí puede pasar es que si se estabiliza la economía, si la economía se escapa de esos temores a una recesión global, para lo cual cuenta a favor con la moderación de la política monetaria de la Fed, si Europa logra superar la circunstancia de esta crisis energética, es altamente probable que se estabilice también la expectativa de demanda de petróleo y vuelva a la zona de 90-95 dólares, pero sin superar los 100 dólares, algo que no creemos del todo viable. Y en cuanto al oro, vamos a ver qué nos dice la presentación del oro. El oro llegó en agosto de 2019, ¿sí?, a 2.075 dólares. En agosto de 2018, perdón. 2019, ahora sí. A 2.075 dólares. ¿Sí? Perdón, 2020, estoy hablando de memoria, porque son datos que uno maneja de memoria. En 2020. ¿Cuándo? Bueno, cuando la pandemia está en su peor momento, llegó a 2.075 dólares. A partir de ahí, nunca más se pudo recuperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que estalla el conflicto en Europa del Este. Y llega otra vez, ahí nomás, a 5 dólares de ese máximo, en 2.070 dólares, y a partir de ahí, junto con la caída del euro, la libra esterlina, el yen, llega a mínimos de 2 años y medio en 1.615 dólares. ¿Esto qué significa? Que lejos de lo que podría haber sucedido, como tampoco pasó con el yen, de ser un activo seguro, se convirtió en un activo de inversión. Y claro, en medio de un conflicto como el actual, o como el que tuvo lugar en su peor momento, entre febrero y julio de 2022, lejos de ser un activo seguro, se convirtió en un activo de inversión, y esa inversión fue dejada de lado, para cederle ese papel de activo seguro a los bonos del tesoro, a los rendimientos, por supuesto.
sigue la línea del euro, en la menor medida de la libra esterlina, pero si el euro vuelve 1.12, es altamente probable que tengamos el oro en 1.930 dólares. ¿Por qué? Vamos a verlo acá con los gráficos. Este es el gráfico, bueno, en un minuto me parece corto, ¿no? Vamos a buscar el gráfico semanal. Ahora sí, bueno, fíjense qué buen gráfico tiene el oro y cómo se puede analizar muy bien. En principio, bueno, una figura que se da poquito en los mercados, pero que se va, ahí se ve triple suelo, ¿sí? Triple suelo que está generando, bueno, un alza actual importante, ya se está acercando nuevamente a los 1.800 dólares, ya está en este momento superando este nivel de FIBO que había tocado en 1.785, esto fue hace 2 o 3 semanas, lo está pasando y el próximo objetivo aparece ahí, 1.840, que es el 50% de la baja, 2070, 1.615. Si supera ese nivel, el 50% de FIBO suele ser el más débil de los niveles de FIBO, tiene, bueno, pusimos 1900, es 1892, en verdad el 61.8% de toda esta baja, y ahí creemos que va a ir en los próximos meses. ¿Va a ir solo? Y no, si el euro no sube, el oro tampoco. Si la libra no sube, el oro tampoco. Si el petróleo se mantiene muy bajo, el oro tampoco va a poder subir. Pero es altamente probable que se dirija a los 1.900, 1.930 dólares si el euro acompaña este movimiento y se acerca, como dijimos anteriormente, a 1.12. Nos pregunta Iván, ahora mismo la libra esterlina previa a mayo de 2020 está regresando a un gap que hubo en esas fechas. ¿No está regresando a ese nivel y quedarse ahí? Es probable, sí, claro. Lo que pasa es que la libra esterlina, volvemos sobre la libra un instante. A ver. Gráfico de 2020, y la libra ya pasó por esos niveles, ¿sí? Ese gap que usted menciona, que está acá en marzo de 2020, fue cubierto, ¿sí? Esto fue en el nivel actual, ¿sí? Prácticamente 1.24, 1.25, es verdad, ¿sí? Pero, bueno, ya fue cubierto rápidamente. Después se fue 1.44, después volvió a caer. La libra, salvo mejor visión de quienes están en la sala, no dejó gaps en la caída con el inicio de la guerra en Ucrania. Sí había dejado un gap, y bueno, volvemos un instante sobre la historia, ¿sí? Con el Brexit. Ese gap de junio de 2016, ¿sí? Miren si lo cubre o no, septiembre de 2017, 1.3640, y lo cubrió, ¿sí? Y a partir de ahí volvió a caer la libra, y bueno, después de muchos meses volvió a subir. Siempre hay que mirar los gaps siempre se cubren en el mercado de divisas. Es buena observación, por supuesto, del señor Iván, pero sí me gustaría remarcarle que a partir de ese gap el precio se movió en ambas direcciones en meses subsiguientes. Y los índices bursátiles, que son tal vez yo diría, el humor de los mercados, el ánimo, el humor, las ganas, la bolsa lo que nos muestra es, bueno, qué ánimo hay para salir a buscar activos más agresivos, ¿sí? Las acciones son activos agresivos, son activos riesgosos por naturaleza. Y el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, y veamos que el Nasdaq un poquito menos, el sector de tecnología, el Nasdaq 100, un poquito menos, pero también están listos para crecer en el segundo trimestre de 2023, dependiendo de lo que suceda con la Reserva Federal. Las bolsas europeas van a seguir el camino de Wall Street, podrían recuperarse a menor velocidad, si se quiere, porque, bueno, Europa viene un pasito más atrás de lo que viene haciendo la Fed y es probable que también les cueste pasar, bueno, más velozmente por los niveles actuales. Veamos qué está pasando técnicamente con la bolsa de valores. A ver, ahí está. Vamos a comenzar con el Standard & Poor's o con el Nasdaq, que lo tenemos a la vista. Ahí está, 11.615 puntos. Para llegar a 16.800, bueno, tiene que pasar algo demasiado bueno, que por ahora no parece que vaya a suceder, pero sí podría acercarse a los 12.200 puntos, está cerca del nivel actual, y superar ese nivel para formar lo que podría ser un doble suelo,
con un neckline lejano entre 6.700 y ahí sí ir a buscar estos niveles máximos. Pero no nos olvidemos que la máxima de la figura de doble suelo que nos dice, bueno, si cayó en forma pausada, y bueno, cuando suba también va a subir de forma pausada, no es que cae en forma violenta y sube despacio o viceversa. Con lo cual le va a costar volver a estos niveles a 12.200 y superar 16.000 puntos en los próximos tiempos. Pero así como el Nasdaq viene un poquito más abajo, porque claro, dijimos que son las acciones que más le costó recuperarse después de la pandemia, bueno, el Dow Jones tiene digamos, una dinámica alcista mucho más tangible, con una línea de tendencia que en este gráfico semanal ya ha sido superada y que podría acercarlo a máximos históricos. Todavía estamos lejos de ese nivel y debería, bueno, la Fed anunciar algo que por ahora no se percibe, que es una baja de la tasa para que se acerque a 36.900 puntos. No está tan lejos, está a 3.000 puntos. Si lo medimos en términos de lo que subió desde octubre hasta ahora, bueno, le falta mucho menos, pero todavía está un poquito lento. Y lo mismo sucede con el Standard & Poor's 500, que es el índice más abarcativo, así como el Dow Jones abarca las 30 acciones más importantes de la bolsa de New York, de todos los sectores, si bien el espíritu del índice es industrial, pero hay acciones que no lo son. El Standard & Poor's sí abarca tecnológicas de consumo masivo y de todos los sectores de bienes y servicios, y es tal vez el más representativo de todos. Vamos a ver qué sucedió o qué está sucediendo con el Standard & Poor's 500. Vamos acá a QS 500. Ahí estamos. Y bueno, tiene un panorama bastante similar al Dow Jones, con un doble suelo un poquito más marcado, si quiere, pero también con un neckline que le va a costar pasar en 4.315 puntos. No está tan lejos de sus máximos históricos. Ahí miren donde se detuvo. FIBO nunca se equivoca. 0.5% del alza, 2.186, 4.810, y a partir de ahí comenzó a recuperar. ¿Y ahora? Y a mí me parece que no. Vimos que el euro le va a costar pasar 1.06, a la libra le va a costar pasar 1.24, y es probable que todavía nos falte una vueltita más en los mercados, es decir, una caída importante para que después, sí, con la Fed más moderada, con una inflación encaminada al, yo diría, 4,5%, y con una crisis energética ya superada, ahí todos los índices y todas las monedas puedan volver a crecer en forma más digamos, sustentable y alejarse del peligro de estos mínimos que estamos viendo. ¿Sí? Bueno, ¿qué les pareció? Cuéntenme. Acá, muy bien. Acá estamos con Jesús. ¿Hay algunas preguntas? ¿Preguntas? Sí, sí. A ver, hay otro gap en la libra esterlina. ¿Intentará cubrirlo? ¿A dónde lo dejó, Iván? Pues, honestamente no lo he visto el gap. Puede ser un gap muy... A ver, vamos a ver los gráficos de 4 horas, pero puede ser un gap muy chiquitito, porque están máximos importantes ahora. No veo gaps a la baja, por ejemplo. Este lo cubrió. No sé si usted me puede indicar a dónde lo vio, porque no lo tenemos a la vista, por lo menos. Y lo que sí tenemos es una línea de tendencia alcista que, bueno, si bien no es el objeto, digamos, de este análisis de más largo plazo, pero está bastante bien sustentada, de mínimos de 4 de noviembre. Bueno, ¿preguntas? Bueno, aprovechad ahora para hacer preguntas, porque lo tenemos una vez aquí, Adrián. Mira, aquí ya. Bueno, Ismael nos pregunta, la recuperación de China desde diversas perspectivas, como su política de COVID, ¿de qué manera influirá en la recuperación de los commodities como el petróleo y el cobre? Bueno, casualmente, y lo mencionábamos hace unos minutos, el petróleo no logra capitalizar esas flexibilizaciones por parte del gobierno de China. Uno podría haber esperado que, de hecho, se pasó, ¿sí? Si lo miramos en gráficos de 4 horas, si se quiere, los anuncios de China estuvieron dados a fines de la semana pasada, y esta semana uno podría haber esperado un movimiento de recuperación del petróleo, y sin embargo no se produjo. Esto más que nada, más que por lo de China,
por lo que está sucediendo con la economía en general, ¿no? Todavía hay una percepción de que puede haber una recesión generalizada. Esa es la versión oficial. La extraoficial que le puedo dar es que para mí de aquí al miércoles que viene no va a pasar demasiado en los mercados, ¿sí? Yo hago un informe diario, ¿sí?, que se publica, y cuando me cuesta entender qué es lo que está pasando es porque generalmente lo que viene es una decisión importante y lo que viene es la decisión de la Fed. De manera que siempre unos días antes empiezan a haber algunas versiones, que bueno, que China, que la inflación, que los temores, que la aversión a riesgo, ¿no? O el apetito de riesgo. Bueno, yo creo que todo eso viene de que nadie sabe bien lo que va a pasar, y esta vez, contrariamente a lo que sucedió en otros encuentros de política monetaria de la Fed, no hay demasiada incertidumbre, ¿sí? Se descuenta que va a haber un aumento de tasa del 0,5%. Lo que no sabemos es lo que va a decir el señor Powell. Y como no lo sabemos, el discurso de Powell va a ser la clave del anuncio que viene. Es decir, no nos podemos quedar con lo que diga la Fed a las 2 de la tarde del próximo miércoles, sino lo que sucede a partir de las 2:30, hora del este hablamos, ¿no? Por supuesto, hora local, porque ahí es donde vamos a tener una proyección económica, el gráfico de puntos, la proyección de lo que puede, del balance de la Fed, que se está comenzando a recortar de a poco, y ahí es donde va a estar la clave para las próximas semanas, los primeros días de enero. Estamos hablando acá de un análisis un poco más largo. El gap fue un error de percepción, ningún problema, por favor. Excelente exposición, muchas gracias, bueno, Iván, muy amable. Y seguiremos confiando entonces en las inversiones en el sector energético. Mire, el gas yo no confiaría demasiado, ¿sí? El gas me parece que va a estar más o menos en los niveles que está actualmente. El gas está unas 4 veces más caro que hace 2 años, pero está una vez más barato de lo que estaba hace un año. Lo tuvimos en $10 hace, bueno, 5 o 6 meses, y ahora está en mínimos de prácticamente un año. Y esto va a tener que ver, yo creo que con la evolución de lo que está sucediendo en Europa del Este, y me parece que está más para bajar que para subir. Es decir, no es normal que el gas esté en $8, por ejemplo. Es más o menos lo que pasa con la inflación. Está bajando, sí, pero está bajando de un nivel máximo de 40 años, por lo cual no podemos pensar que va a seguir subiendo, y si tuviéramos que elegir una punta de un lado o del otro, y bueno, creemos que va a caer el gas más de lo que puede llegar a subir. ¿Qué perspectivas tenemos para el Bitcoin y otras criptomonedas? Bueno, yo creo que vamos a hablar del Bitcoin, por supuesto, que es la más representativa de las criptomonedas. Yo entiendo que el Bitcoin se está, si se quiere, mimetizando con el mercado tradicional, ¿sí? Si bien tiene una tecnología, tiene fundamentos distintos, el Bitcoin se está convirtiendo en un activo más vinculado a activos de inversión como las acciones, por ejemplo, y en algún caso con alguna materia prima. Por lo cual no podríamos esperar un comportamiento demasiado distinto al que pueden tener las monedas principales. No tenemos acá el gráfico de Bitcoin, pero podríamos decir que si el euro, como lo mencionamos antes, va a 1.12, 1.14, y el Bitcoin podría volver a la zona de 25, 26 mil dólares, sin demasiados inconvenientes. Es decir, haciendo un paralelo con lo que dijimos del gas, si tuviéramos que elegir entre vender y comprar, compraríamos. Siempre teniendo en cuenta, bueno, que no significa que haya un alza lineal, ¿sí? Tampoco del euro, tampoco de la libra esterlina, tampoco del oro. Pero una perspectiva a largo plazo nos da una imagen más positiva que negativa para el Bitcoin y para todas las monedas que vienen vinculadas al Bitcoin, a las criptomonedas. Nos dice Williams que no puede escuchar, pero mire que creo que se escuchó bien, ¿eh? Bueno, no le podemos dar mucha solución ahora. Por aquí comentaban antes que donde se va a ver el webinar mañana, lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Swissquote, que voy ahora a compartir el enlace, ¿vale? Para que lo tengan todos. Bueno. No sé si hay alguna pregunta más, si no, pongo aquí al lado tuya, Adrián. Aquí, nos ponemos aquí al lado. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Ha sido un placer, como siempre. Gracias por venir, por visitarnos. Gracias a ti. No sé si alguien tiene alguna pregunta más extra
pero si no, lo que vamos a hacer es que voy a compartiros por aquí el enlace. Primero vamos a compartir la pantalla para que se vea. Vamos a bajar para atrás. Vamos para atrás porque estaba por aquí. Aquí tenéis los enlaces, el email de contacto de Swissquote, ¿vale? Por si queréis, tenéis alguna duda y demás. Y ahora voy a dejaros también aquí, voy a copiarlo en el enlace en el chat. Vale, voy a copiarlo aquí. Os va a llegar el enlace del canal de YouTube, ¿vale? Para que ahí veáis el webinar. Quien desee verlo a partir de mañana estará ya subido. ¿De acuerdo? Así que bueno, estamos ya en casi 5.500 suscriptores. A ver si al final del día de hoy estamos ya en los 5.500. Y bueno, muchísimas gracias, Adrián, por venir. Ha sido un auténtico placer. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Como siempre, multitudinario. Cada vez entra más gente a los webinars. Empezamos hace un par de años, casi no se conectaba nadie. Y ahora ya cada vez nos conocéis más. Así que agradecidos, de verdad. El día 20 estaremos con el último webinar del año con Adrián Hidalgo, ¿vale? Va a ser un webinar bastante interesante que ya tenéis en la web de Swissquote publicado, indicadora de X. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, si no, pues agradezco mucho que hayáis estado aquí hoy y nos vemos el día 20 antes de acabar el año. Así que bueno, un saludo desde Suiza a todos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y muchas gracias por participar. Y nos vemos en un par de semanitas. Saludos.